Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es fe en Cristo. La vista puesta en nuestro Señor Jesucristo. El mensaje central es: confía en el nombre de Jesús. Porque únicamente Él tiene el poder para salvar, para sanar y para transformar una vida. Únicamente Él. El contexto bíblico: después de que Pedro y Juan sanan a un hombre cojo en la puerta La Hermosa, una multitud se reúne en el templo asombrada por lo que ocurrió. O sea, hay testimonio y se corre rápido el rumor de lo que pasó. Pedro, aprovechando la atención del pueblo, se levanta para explicar que el milagro no fue hecho por su propio poder. No fue por el poder que tenían él y Juan, sino por el poder de Cristo, sino la fe puesta en el nombre de Cristo. Y esto es lo importante, siempre, fe en Cristo. Nos dice el verso 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. La Nueva Traducción Viviente dice: el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Lo cual quiere decir que este hombre ex cojo, porque había sido sanado ya, se agarró fuertemente de Pedro y de Juan y no los suelto, dijo. No los voy a soltar. Y con esto literalmente, pues vemos que se les pegó. Entró con ellos inclusive al templo. Dijo: ahora es cuando yo quiero conocer el templo. No cabe duda que Dios transformó a este hombre, no solo lo sanó, lo transformó en su interior. Los del pueblo, llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón para ver qué era lo que había acontecido. Ahora se refiere a un pórtico que rodeaba el atrio de los gentiles en el templo, y se le llamaba el atrio de los gentiles porque era la única zona del antiguo templo de Jerusalén en donde podían entrar los gentiles, que bíblicamente hablando los gentiles son llamados así cuando no son del pueblo judío, que no son del pueblo de Israel, son extranjeros, ¿verdad? Ahí nuestro Señor Jesús, precisamente en el pórtico de Salomón, enseñó sobre el buen pastor, y así lo leemos precisamente en Juan 10:23, dice: y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y cuando tú vas al capítulo 10 de Juan, te das cuenta que ahí él habla la parábola del buen pastor y muchas cosas más. Ahí también los judíos le decían: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ahora, mucho ojo lo que les responde nuestro Señor Jesucristo, porque esto lo estaremos viendo más adelante. Dice que Jesús le responde en Juan 10, 24, 25: se los he dicho y no creen. O sea que Él era el Cristo. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Grabémonos bien eso, porque más adelante nos vamos a dar cuenta el porqué de esto. Fe en Cristo, verso 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Lo hizo rápidamente, sin titubear. Varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre, a este ser?
Rápidamente Pedro les dice: hey, mucho cuidado. Qué distinto a lo de hoy en día. Hoy en día nosotros, principalmente los pastores, evangelistas, algunos tal vez maestros, o algunos que tienen el don de hacer milagros, luego buscan la fama para ellos mismos. En lugar de apuntar los reflectores rápidamente a quien debe recibir toda la gloria, en este caso es Cristo. Tras sanar a un hombre cojo, Pedro y Juan son rodeados por una multitud atónita, sorprendida y asombrada. Pedro y Juan pudieron haberse aprovechado en ese momento, pero no fue así. Aclara que el milagro no se debe a su propio poder o piedad, sino al poder de Cristo. Rápidamente apunta el reflector y le dice: es Cristo, tal y como estaba escrito, del Mesías. Isaías 53:6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Así que Pedro rechaza cualquier mérito humano en el milagro. Los hombres no son más que instrumentos. No somos más que instrumentos, hermanos, en las manos de Dios. Claro que creemos que Cristo hará una obra en cada persona, y lo hemos visto, pero también hemos visto que a veces en otra persona no. Y no podemos decir: es que no tiene fe, o no, o es que hay pecado. Pudiera ser, no lo sabemos. Pero imagínate qué pudieras decir de Pablo, que hasta un mensajero de Satanás venía y lo abofeteaba. O qué pudiéramos decir del justo Job, que nunca supo por qué le aconteció lo que le aconteció. Imagínate nomás, o sea, no sabemos a veces por qué Dios permite algunas cosas a ciertas personas. Así que Pedro rechaza cualquier mérito humano en el milagro. Los hombres no somos más que únicamente instrumentos en las manos de Dios. Dios es quien sana, salva, y así lo escribió también el rey David en el Salmo 103, verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es el único que salva y sana. El mismo Señor Jesucristo se lo declaró a sus discípulos, a los discípulos de Juan el Bautista, Lucas 7, 21 al 23. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos. A muchos ciegos les dio la vista, y respondiendo Jesús les dijo: vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Prácticamente lo que vimos hace rato en el profeta. Dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Mismo Jesús declarando: ya es que yo soy el Cristo, ¿eh? Pero ellos no creyeron, solo Jesús se adjudicó tener el mismo poder de Dios Padre. Dice en Juan 14:11: créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera créanme por las mismas obras. Él es el único que sí se adjudicó ser igual que el Padre, y que a través de Él hay poder para sanar. Jesús le respondió: se los he dicho. ¿Recuerdan? Lo vimos hace rato, cuando andaba en el pórtico de Salomón, cuando les decía: ¿por qué nos turbas? ¿O hasta cuándo nos vas a turbar? Dinos si eres realmente el Cristo. Se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Así que el mensaje de Pedro es: no se maravillen con nosotros. La sanidad es a través de la fe en Cristo. Y ese es el mensaje que nos da el Espíritu Santo a nosotros.
La sanidad va a venir a nosotros, hermano, cualquiera que ésta sea, a través de la fe en Cristo, únicamente, en nadie más. Verso 13, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Aquí Pedro está usando una frase en la que todos los judíos lo iban a entender, por si aún no le podían entender que Jesucristo era el Mesías prometido de Dios. Y por eso les dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, una descripción que Dios, o de nuestro Señor, que era familiar para todos los oyentes, principalmente para los judíos. Una descripción de Dios que vemos a través de todas las Escrituras, porque aún no tenían ellos el Nuevo Testamento. Esta misma descripción de Dios la usó nuestro Señor Jesús en distintas ocasiones en los Evangelios. Por ejemplo, en Mateo 22, 32 y 33 dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se maravillaba de su doctrina. Pedro empleó este nombre que recalcaba la fidelidad de Dios para cumplir sus pactos. Prácticamente Pedro les está diciendo: ¿se dieron cuenta a quién fue al que mataron? ¿A quién fue al que entregaron? Con esto Pedro estaba demostrando que hablaba del mismo Dios y de su Mesías. Y qué triste y lamentable es que el pueblo judío aún sigue esperando su Mesías. Y le va a venir un Mesías que no es un Mesías, que es un demonio. Qué triste. Pero un día van a reconocer al que traspasaron, y entonces todos serán salvos. Ha glorificado su Hijo Jesús. Aquí Pedro presentó a nuestro Señor Jesús como el representante personal de Dios. Ya lo sabemos, porque en ninguno otro hay salvación, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, el Mesías prometido. Mateo 20, 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando yo leo estos versículos, hermano, me encantan. Así los lea una y otra vez, porque me siento sumamente agradecido con Él, que haya tomado mi lugar, y que a través de Él yo voy a llegar a su presencia por la eternidad. Dice Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dice nuestro Señor Jesucristo, que de todo lo que me da, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Bendito sea Dios, que ahí estemos tú y yo. Entonces la palabra de Dios nos enseña por medio de Pedro que el rechazo que sufrió Jesús por parte del pueblo judío nunca frustró los planes de Dios, porque Dios es soberano y Dios así lo quiso, sino que cumplió sus decretos, llevó a cabo de todos modos lo que nuestro Señor se había planeado. Él es la soberanía de Dios, como escribió Job 23:13, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Así es. Por ejemplo, el Salmo 135 dice: todo lo que el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, etcétera. Dios usa la maldad humana para glorificar a su Hijo Jesús. ¡Qué maravilla! Así es la soberanía de Dios. Dios a veces usa al mismo demonio para llevar a cabo sus planes. Ustedes, dice Pedro, lo entregaron y negaron delante de Pilato
cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Una vez más, Pedro no quiere congraciarse con su audiencia. Y esta es una gran enseñanza para nosotros los pastores, de que siempre debemos hablar la verdad por encima de todo. Pedro les habla la verdad. Ciertamente ustedes son culpables, porque ustedes crucificaron a Jesús, lo entregaron y negaron delante de Pilato, les está diciendo. Es más, cuando éste había resuelto soltarlo varias veces, ustedes no quisieron. Es así como se le debe hablar a un ser humano, hermano, para poder hacer conciencia. Porque hoy en día, en la mayoría de las iglesias, es puro peace and love. Y lamentablemente se ha metido mucho lo que es supuestamente como la psicología cristiana. Entonces, donde te dicen, no, tú no tienes la culpa. No, es que tú no eres culpable. No, ustedes son culpables. Estuviera Pedro, estuviera Juan, estuviera Pablo aquí, estuviera Santiago, estuviera quien estuviera, nos diría, ustedes son culpables. Y ya si el Señor quiere, obviamente produce ese arrepentimiento en nosotros. Esa convicción del Espíritu Santo de decir, perdón, perdón. Ahora, pone de ejemplo a Pilato, el gobernador romano, en el juicio de Jesús, porque Pilato venía de una línea tradicional en la que procuraban la justicia nacional. Ellos querían ser muy rectos, y eso lo podemos ver a través del libro de los Hechos. Por eso Pablo era bien listillo cuando les decía, ¿así tratas a un prisionero romano? O sea, él sabía, porque sabía que los ponía a temblar, no sabíamos que era romano, porque ellos trataban de tener una línea justa. Por eso es que Pilato quiso soltar a Jesús, porque él no lo veía como digno de muerte, él no lo veía culpable de lo que lo estaban acusando. Así vemos este sistema precisamente aquí. Pilato sabía que la crucifixión de Jesús era injusta, por eso lo declaró inocente en 6 ocasiones, hermano. Con estas palabras, Lucas 23:4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Imagínate nomás, aún. No sé si Pilato después se ha convertido o no, pero imagínate Caifás, imagínate toda esa gente que se perdió ahorita, esas palabras, los que les han de estar taladrando. Y aun cuando lleguen al juicio de Dios, que les digan, se te dijo 6 veces, ningún delito he hallado en este hombre. Pilato procuró varias veces soltarlo, dejarlo en libertad. Tenemos que tener esa fe en Cristo aferrada, hermanos. Verso 14 dice, mas ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diera un homicida. ¿Cuántos en la iglesia no le están jugando a esto? Están viendo, leyendo del santo y justo y desean el pecado, desean al homicida.
desean seguirse empuercando en la inmundicia. Mas ustedes negaron al santo y al justo. No había ninguna duda delante de Dios. Claro que eran culpables estas personas. La palabra así llama una y otra vez a nuestro Señor Jesucristo, santo y justo. Inclusive los demonios le llamaban santo. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas leemos de un endemoniado que le dice: yo conozco quién eres, el santo de Dios. Lucas 4:34. Ahora entiendo por qué Santiago decía que los demonios ven, creen y tiemblan. Cuando menos ellos tiemblan. Y a veces nosotros que decimos conocer a Dios, nos comportamos de una manera fea. El apóstol Juan escribió en 1 Juan 2:1, nos dice: hijitos míos, el apóstol del amor, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero que ellos pidieron que se les diera un homicida. Lo mismo hacemos nosotros cuando escogemos cualquier otra cosa por encima de Dios. Y seguir dando rienda suelta a nuestra carne. Lucas 23:18-21 dice: mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, suéltanos a Barrabás. Dice: este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. A lo mejor nosotros no estamos usando esas palabras literales, pero muy en nuestro interior, cada vez que nosotros ponemos algo por encima de Dios, cuando adulteramos, cuando nos andamos por allí exhibiendo, peleando con otros, es como estar diciendo: crucifícale, crucifícale. Estoy escogiendo al homicida. Me importa un bledo lo que tú digas, Señor, en tu palabra. Yo sé más que tú. Cuando tú pones a tus hijos por encima de Dios, le estás diciendo al Señor: crucifícale. Esto destaca el trágico contraste de la humanidad, prefiriendo el mal y la muerte sobre el autor de la vida. Porque a eso es a lo que lleva Pedro precisamente en su mensaje. El mensaje es que si perteneces al reino de Dios, Jesucristo tiene que ser el que ahora ocupe el primer lugar en nuestra vida, en todo. Nada puede estar por encima de Él. Por eso le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aunque estés muy ocupada y aunque estés haciendo buenas obras, has dejado tu primer amor.
Y eso es lo que tengo contra ti. A esto se refiere el Señor en las Escrituras a través de sus profetas. Es como si Dios nos estuviera diciendo: te has prostituido. Palabras que aparecen en varios versículos del Antiguo Testamento, donde los profetas lo usan como una metáfora para describir la infidelidad del pueblo de Dios. Oseas 9:1: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste el salario de la ramera en todas las eras de trigo. Jeremías 16:11, la Nueva Traducción Viviente, dice: entonces les darás la respuesta del Señor. Es porque sus antepasados me fueron infieles y rindieron culto a otros dioses y los sirvieron. Me abandonaron y no obedecieron mi palabra, dice el Señor. En las Escrituras este lenguaje suele simbolizar el abandono de Dios. Escoger, adorar ídolos, lo que escogiste, eso es un ídolo, lo que tienes por encima de Dios. Un concierto por encima de Dios. El cine por encima de Dios. Y esto es muy peligroso. Romanos 1, 18 al 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, estos hombres conocen la verdad y la detienen con sus actos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Se les ha dicho, se les ha enseñado, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, ¿te fijas? Corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia. Hoy en día los niños no tienen valor, los perritos sí. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hoy los matrimonios no quieren niños, quieren perros. Y los traen hasta de la patita, con vestidito. Y les hacen sus cumpleaños, sus pastelitos. Esa es la realidad. Su necio corazón fue entenebrecido. Cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Cuidado, hermano, cuando Dios te entrega, porque tú puedes decir: no, pero pues me va bien, yo creo que estoy bien. Aguas. Cuando Dios ya no te reprende y que ya te entregó, es como a Faraón, dice: este ya no tiene remedio, lo voy a entregar.
lo voy a soltar. Este no me pertenece. Se acabó. No es mío. A esos son a los que Dios les va a decir: nunca te conocí, obrador de maldad. Los entregó a la inmundicia, las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ahí está la idolatría, el cual es bendito por los siglos. Amén. El ángel en Apocalipsis revela a Juan el juicio de la gran ramera. Su fornicación representa la seducción espiritual, mediante la cual los líderes mundiales, reyes y las masas se corrompen y alejan de Dios. En el lenguaje profético esto simboliza apartarse de la verdad divina. En lugar de adorar a Dios, esta entidad seductora gratifica los deseos de la carne y permite que el hombre haga lo que le plazca. A esos son a los que Dios obviamente los entrega. Dice: ok, eso es lo que quieres, deleítate, disfruta. Y así se apartan de Dios. El vino de su fornicación simboliza el engaño. Y mira, el materialismo y las falsas ideologías que embriagan a la sociedad, haciéndola insensible a la santidad de Dios. Así que aunque literalmente no se diga la frase, la gente sigue gritando: crucifícale, crucifícale. Por eso añadió Pedro en el verso 15: y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. En el griego original se usa la palabra archegos, significa líder o pionero, contrastando que ellos eligieron dar muerte y liberar a Barrabás, en vez de enfocarse en el dador de la vida. Este versículo es un contraste teológico que expone la ironía de Pedro, de lo que es el rechazo humano frente a la gracia divina. Es una paradoja de la Biblia, porque te imaginas cómo puedes matar al dador de la vida. Por eso Pedro les dice: lo quisieron matar, pero pues Dios les resucitó de los muertos, lo cual nosotros somos testigos. El autor de la vida, archegos, Jesús, es presentado como el creador, como el líder pionero. Por eso Pablo a los colosenses les escribe en el capítulo 1, verso 16 al 19: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda plenitud. Así es, él es la fuente de vida eterna, un concepto que el mismo apóstol Juan profundiza en el Evangelio. Juan 1:4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vindicación de Dios, Dios lo resucitó de los muertos. David profetizó así del autor de la vida, de archegos, del pionero. Salmo 36:9: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Me encanta cómo escribía David, me fascina. Así como leímos del apóstol Pablo sobre el autor de la vida, de archegos, que en él fueron creadas todas las cosas y que todo fue creado por medio de él y para él. Una vez más, ¿cómo se puede matar al autor de la vida? Ahí fue donde le erró Satanás por completo.
fue su derrota más grande. Dios lo resucitó de los muertos. Pedro y Juan se declaran testigos presenciales de la resurrección de Jesús, porque la resurrección de Jesús es vital en todo. Por eso el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 15, 14 y 15, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también su fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Fe en Cristo. Y por último, verso 16. Y por la fe en su nombre, a este, o sea, al cojo, que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre. O sea, en su nombre él ha sido sanado, es lo que está diciendo. La fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. En un lenguaje actualizado se leería: por la fe en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Pedro, tal y como inició, obviamente quita el enfoque de sí mismo y de Juan. Y nos dice a todos los lectores de hoy en día, a través del Espíritu Santo, obviamente, o el Espíritu Santo usando a Pedro, enfatizando que la perfecta salud provino directamente en el nombre de Jesús. El texto señala la fe en su nombre, la fe que viene por medio de Cristo. La fe es un regalo de Dios para salvación, para confiar en Él, para creer en Él, para la gracia, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Y la fe crece a través de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la fe en Jesús. Es el mensaje de Pedro, es el mensaje del Espíritu Santo a la iglesia el día de hoy. Nos está diciendo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, gracias por